Vamos a hablar hoy de una de las tumbas más interesantes y enigmáticas de Egipto. Una tumba en cuyo interior se encontraron tesoros muy interesantes que podrían haber resuelto las preguntas que tenemos sobre la época Amarna. Y además, en su interior, más allá de los tesoros, se encontró una momia que podría ser la momia del faraón hereje Akenatón, padre del famosísimo faraón niño Tutankamón. Vamos a hablar de todo eso y más. Es la KV55. Vamos a comenzar. Para comprender los misterios de esta tumba tenemos que irnos atrás en el tiempo a la época Amarna, pero antes de ello me gustaría hablarte un poco del descubrimiento de la misma tumba, porque es digna de película. Para ello tenemos que irnos a la primera década del siglo XX, todavía no se había encontrado ni la tumba de Tutankamón, y tenemos que encontrarnos con un personaje que es Theodore Davis, que estaba financiando excavaciones en este momento en el Valle de los Reyes porque estaba obsesionado con encontrar una tumba intacta. Theodore Davis era un abogado americano retirado y no tenía mucha idea de excavaciones. Entonces, para él tenían que trabajar diferentes excavadores o arqueólogos que dirigieran un poco los trabajos con cierta metodología. Los trabajos de Theodore Davis hasta entonces no habían sido del todo malos, porque para él habían estado trabajando diferentes excavadores con bastante experiencia, como Arthur Weigall. Arthur Weigall, en cierto punto, con tantas cosas que tenía que hacer y tantos compromisos, pues le dijo a Theodore Davis que no podía excavar más para él a modo diario, ¿no? De ir diariamente a la excavación, que podía ser un poco de supervisión, pero no podía hacer de excavador. Entonces Theodore Davis tuvo que buscarse a otro excavador y aquí es donde entra en juego Ayrton, que va a ser el descubridor de la tumba protagonista del vídeo de hoy. Quedaros con la idea de que Ayrton, aunque había excavado con grandes egiptólogos como Flinders Petrie y había aprendido de él la metodología arqueológica que tanto nos obsesiona en este canal, pues era muy jovencito, apenas tenía unos 20 y tantos años, y esto va a ser importante para luego comprender el modo en el que se excavó nuestra KV55. Fue en 1907 cuando Ayrton encontró nuestra tumba, la KV55, ubicada no muy lejos de la tumba de Ramsés IX. Aquí os dejo el plano para que la ubiquéis más o menos. La excavación de la tumba, a pesar de que tenía objetos muy interesantes, fue muy apresurada, probablemente cosa de Theodore Davis, que tenía mucha prisa por terminar de excavar esta tumba que no estaba intacta y seguir buscando esa tumba intacta que tanto le obsesionaba y que, spoiler, nunca encontró porque la encontró Howard Carter en 1922. Al poco tiempo de hallarse la tumba, esta sufrió un expolio, la robaron, y muchos de sus objetos muy interesantes acabaron en el mercado negro de antigüedades en Luxor. Imagínate a Theodore Davis y su excavador Ayrton echándose las manos a la cabeza diciendo tenemos que encontrar esos objetos que nos han robado. Entonces, bueno, consiguieron recuperar algunos en el mercado negro, pero estos objetos que se recuperaron allí ya no fueron a parar a la colección oficial de la tumba al Museo del Cairo. Estos objetos acabaron formando parte de la colección privada de Theodore Davis, que por lares de la vida acabó en el Museo Metropolitano de Arte, donde se encuentran todavía hoy en día. Estas piezas que no fueron a parar al Museo del Cairo tampoco se incluyeron en el catálogo de los descubrimientos de la tumba. Y además hay una pequeña tragedia, y es que en el 1914 Ayrton muere y no llega a publicar el informe de la excavación arqueológica de la KV55, por lo que es este abogado, Theodore Davis, el que finalmente acaba haciendo una publicación bastante pobre que fue criticada por muchos especialistas de la época, entre ellos el propio Weigall, que ya sabéis, os he dicho antes que había trabajado con Theodore Davis, y también el propio Gardiner, un filólogo de egipcio, de los más grandes que ha existido en la historia de la egiptología. También criticó la publicación de Davis por ser muy pobre y muy inexacta. Y a todo esto, esa publicación la estoy esperando porque me la he comprado hace poco, está en camino, entonces cuando llegue os la enseñaré por Instagram. Por eso, si no me sigues por Instagram, pues sígueme por allí que te enseño cosas curiosas. La tumba, como había dicho yo antes, se excavó de manera muy rápida, la publicación no era muy exacta, no había fotografías de todo el proceso de excavación, cosa que se tiene que hacer, y nos podemos preguntar por qué Ayrton no excavó de manera rigurosa dentro de los estándares de la época esta tumba.
cuando había aprendido de la mano de grandes como Flinders Petrie. La razón es porque Ayrton era muy jovencito, probablemente tenía unos 20 y tantos años, entonces probablemente ante las imposiciones y las prisas de Theodore Davis no pudo hacer nada y excavó un poco bajo los mandatos de este señor que, bueno, no voy a decir nada, pero ya me entendéis. Hablemos de la tumba. La tumba fue sellada en época de Tutankamón y también habría sufrido las inundaciones de finales de la 18 dinastía, de la que os hablaba cuando hablamos del centenario del descubrimiento de la tumba y os hablaba un poco de la arqueología de la misma. Así que, aunque ahora os voy a contar los contenidos del tesoro de la tumba, estos eran de época amarna, probablemente fueron reubicados aquí en época de Tutankamón y forman parte de la familia del propio Tutankamón. Así que la KV55 está muy ligada a nuestra KV62. Vamos a echarle un vistazo al plano de la tumba que he sacado de la página de The Theban Mapping Project, que es una maravilla y os aconsejo que la visitéis porque es pues, un lujazo poder ver todo el trabajo que están haciendo ahí. Pues aquí tenemos el plano de la tumba y entrando encontramos un pequeño corredor o pasillo que baja luego por unas escaleras. El corredor es bastante largo y llega a una cámara sepulcral. No hay más, es muy pequeña. El pasadizo estaba bloqueado por unas tablas de madera que pertenecieron a una capilla funeraria dorada muy parecida a la capilla de Tutankamón, pero en este caso pertenecieron a la reina Tilly. Estaban en muy mal estado. La reina Tilly era la abuela de Tutankamón. El árbol genealógico sería la madre de Akenatón, esposa principal del faraón Amenhotep III, una mujer que fue muy poderosa y de la que hemos hablado ya algo en este canal. Te voy a dejar por ahí los enlaces para que sigas aprendiendo conmigo. Los descubridores de la tumba no le echaron mucha cuenta a estas grandes tablas de la capilla sepulcral porque estaban muy interesados en llegar a la cámara funeraria porque pensaban que ahí iban a encontrar cosas de mayor valor. Y cuando llegaron aquí, un poco de manera apresurada y poco metódica, descubrieron que la cámara sepulcral estaba sin decorar y estaba sin terminar. O sea que esta tumba como que se hizo rápido y corriendo. Aquí encontraron una colección de objetos muy interesantes que os voy a poner aquí en pantalla, cuyas fotografías he extraído de la publicación de Theodore Davis de la tumba de Tilly. Mi libro está en camino, pero estas fotos las he sacado en la biblioteca. Por ejemplo, restos de la capilla, había caja de cosméticos, había ladrillos de barro, ladrillos mágicos que se llaman de enterramiento, había paños mortuorios podridos ya, había cuentas de cerámica, había un ataúd con tapa desplazada que se halló en el suelo y que es uno de los objetos de mayor interés del tesoro de esta tumba. Además, había 4 vasos canopos en un nicho dentro de lo que es la cámara funeraria, que aquí estoy viendo yo el plano, y estos 4 vasos canopos tenían la cabecita de una mujer que probablemente sea la reina Quilla. La reina Quilla, que creemos que pudo ser la madre de Tutankamón, con este peinado clásico de época amarna. Pero digamos que las tapas de estos vasos canopos como que no encajan bien en lo que es el cuerpo del vaso. Es probable que fueran reutilizados para otra momia diferente, ¿no? Que fueran originalmente para nuestra quilla, pero que luego se utilizara para otra momia, probablemente la de Akenatón, porque es el nombre de Akenatón el que estaba inscrito en estos vasos canopos. Es muy interesante porque dentro de estos vasos, en algunos estaban rellenos con una masa marrón negriza que podría ser los restos de las vísceras de la momia. ¿Y qué momia? Pues la del ataúd que estaba justo al lado, cuya tapa estaba separada del resto del ataúd. Se trata de un ataúd rishi típico con las plumas a lo largo del cuerpo precioso de esta época, de la dinastía 18, y además tenía en su interior una momia que se conservaba bastante reguleras. Según nos cuentan los informes de la época, se podía apreciar todavía las pestañas y la piel, pero debido a la humedad que había sufrido la tumba a lo largo del tiempo, por estas inundaciones que os había comentado anteriormente, pues era un poco un mírame y no me toques. De hecho, los mismos informes de la época cuentan que tocaron a la momia y esta como que se desvanecía, pero no les dieron mucha importancia y sacaron la momia como pudieron, y por eso hoy en día lo que tenemos es un esqueleto. Es muy interesante que este ataúd además tiene inscripciones, pero estas inscripciones han sufrido mutilación. Lo que está claro es que este ataúd era de época religiosa de Atón, estaba focalizado en el culto a Atón. Los cartuchos, porque es de una persona regia, de algún rey, están mutilados. Además, el rostro del ataúd estaba arrancado, había sufrido también daños.
también por el hecho de que tenía oro, ¿no? Y eso a los ladrones les encanta. La parte de abajo del ataúd se desintegró cuando salió de la tumba y se metió todo en cajas, los fragmentos. Esos fragmentos acabaron en el Museo del Cairo dentro de una caja, pero de repente desaparecieron. Y finalmente aparecieron en el Museo Estatal de Arte de Múnich, donde lo restauraron y en 2002 se dio de regreso a Egipto. Dentro del ataúd, junto a la momia, había una serie de láminas de oro que probablemente se desprendieron del mismo ataúd. No se le dio mucha importancia por entonces y los informes de la época son un poco contradictorios. Mientras unos nos cuentan que eran flexibles, otros nos dicen que eran rígidos, para que veáis. También aparecieron una serie de brazaletes que aparentemente estaban en los brazos de la momia, brazaletes de oro, además, que acabaron siendo robados. Y bueno, la historia de este ataúd es muy interesante porque, según cuentan los especialistas, tiene dos fases de construcción. Parece ser que originalmente se construyó y se elaboró para una mujer, pero que posteriormente el plan se cambió y sufrió algunas modificaciones, como por ejemplo la colocación de la barba o también el ureo, para que aquí se enterrara a un hombre. También para enterrar aquí a este hombre en lugar de la mujer que iba a ser originalmente enterrada aquí, pues se modificó las inscripciones. Y a los pies del ataúd se lee una inscripción tan bonita como esta. Respiraré el suave aliento que procede de tu boca y contemplaré tu belleza diariamente. Mi plegaria es que pueda oír tu dulce voz del viento norte, que mi carne crezca joven y llena de vida por tu amor, que tú me otorgues tus manos sosteniendo tu espíritu y yo lo reciba y viva por él, y que tú puedas mencionar mi nombre eternamente y que no caiga de tu boca. Como os comentaba, el ataúd fue mancillado, saqueado y su rostro fue destrozado y arrancado, y tuvo que ser además tan bello como el del rostro del ataúd de Tutankamón. Los nombres de los cartuchos también fueron arrancados, de modo que es imposible leer a quién perteneció finalmente este ataúd. Es la ley de Murphy de la arqueología, como digo yo. Ya os contaré mis teorías de la ley de Murphy de la arqueología. Una de ellas es si el nombre puede no aparecer, no aparecerá. Davis no pudo determinar el género de la momia y estaba convencido de que era una mujer. De hecho, estaba convencido de que era la reina Tigi. Por eso, además, publicó la excavación como la tumba de la reina Tigi. Pero los especialistas de la época no estaban muy de acuerdo y cuando se envió los restos de la momia al Museo del Cairo, los paleopatólogos que trabajaban allí determinaron que se trataba de la momia de un hombre. Fue Sir Grafton Elliot Smith, el anatomista y antropólogo físico que trabajaba por entonces en el Museo del Cairo, quien dijo determinantemente que se trataba de un hombre y además de un hombre joven que habría muerto a una edad no más de 25 años. Y aquí entran los debates sobre la edad de la momia. Por un lado, hay muchos especialistas, paleopatólogos y antropólogos físicos que dicen que esta momia no puede tener más de 25 o 28 años, pero sin embargo hay otros especialistas de Egipto, del Servicio de Antigüedades, que dicen que esta momia podría tener incluso hasta 45 años. Entonces aquí hay como dos ramas de opinión. Por un lado, aquellos que dicen que sí, que fue un hombre más mayor, que llegó a tener hasta 45 años y que por lo tanto se trata de la momia de Akenatón, y otros que dicen que no, que debido a la edad, que es joven, que todavía no alcanzaría ni los 30 años, no podría ser Akenatón y entonces tendría que ser Esmencarra. Esmencarra, para ubicarnos un poco, fue el descendiente, el que heredó el trono después de Akenatón, antes de Tutankamón. Sobre esta fase de la historia de Egipto tenemos que hablar también en el canal porque es un poco confusa. Luego apareció un dedo, supuestamente de esta momia, en el Museo de Liverpool, al que se le hicieron análisis de ADN y que dijeron que efectivamente esta momia tenía que ser una persona muy cercana en la familia de Tutankamón, probablemente su padre o su hermano. Claro, si esta momia es el padre de Tutankamón y creemos que el padre de Tutankamón era Akenatón, pues en blanco y en botella. Esta momia sería el mismísimo faraón hereje Akenatón. Pero si al final nos fiamos de aquellos que dicen que la momia no llegaba a los 30 años y también por cercanía sanguínea podría ser su hermano, también podría ser Esmencarra. ¿Qué hacían estas momias aquí? ¿Qué hacía aquí esta momia supuestamente de Akenatón o de Esmencarra? Estos objetos que pertenecieron al ajuar de Quilla y que luego fueron reutilizados. ¿Por qué están aquí estas momias? Los que sabéis un poco de la época Amarna sabréis que en principio los personajes de la familia real de Amarna se enterraron
en Aketatón, en las tumbas de Aketatón. De hecho, allí tenemos una tumba que es la tumba real de Amarna, que perteneció probablemente a Akenatón. Y la razón es que Tutankamón, cuando llega al trono, pues empieza a restaurar la religión y las tradiciones de Egipto, pues preocupado por sus familiares, probablemente cogería parte del ajuar del enterramiento de sus familiares, entre ellos esta momia misteriosa, y las reubicaría en esta nueva tumba en el Valle de los Reyes, la KV-55. Por eso el sello que encontraron en la tumba pertenecía a Tutankamón, porque fue Tutankamón el que reorganizó un poco la historia y colocó aquí estos enterramientos para proteger a sus familiares. Amarna está llena de preguntas sin respuesta, muchas cosas extrañas, así que hablaremos mucho más sobre Amarna en los próximos vídeos. Me gustaría hacer como un intensivo, ya que empezamos con Tutankamón la última semana en la que subí vídeo, pues me gustaría seguir hablando un poco del asunto y de lo que vendría a ser su familia y la época Amarna en sí, así que bueno, pues suscríbete si no lo has hecho para que aunque YouTube no envía notificaciones, pero bueno, estás suscrito y ya está. En fin, que me enrollo, que voy a hablar más sobre este tema, que espero que te haya gustado este vídeo, que si quieres aprender más de Egipto, estás harto de tener información un poco desorganizada en tu cabeza, puedes ir a mi Academia de Egiptología, donde te enseño de todo sobre el Antiguo Egipto, hasta a leer escritura jeroglífica de manera organizada, y además vamos a hacer unos cambios en la web que la vamos a poner preciosísima en diciembre. Así que, ¿a qué esperas? Ve y échale un vistazo a la Academia que te va a gustar. Un beso. Irek Herunefer Ankh Ucha Senep.